Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Vivimos en un país donde lastimosamente la práctica de la ley y la justicia se han vuelto cada vez más irrelevantes. Los casos no resueltos se apilan en las oficinas y la impunidad se impone todos los días. Sin embargo, hay algunos casos donde todo el sistema fallido se conjuga además con intrigas, deudas, autoridades corruptas, reputaciones e intereses familiares, sumiéndolo todo en un misterio aún más profundo. 3 cuerpos sin vida y una mujer cuyo paradero se desconoce hasta el día de hoy es el saldo final del misterio de la familia Vega Monsalve, cuya historia les contaré el día de hoy. Recuerden que si les gusta este canal, pueden encontrar en la descripción varias formas en las cuales pueden apoyarme para hacer más contenido. Y si quieren sugerir un tema o compartir alguna historia, no duden en escribir al mail que aparece en pantalla. Este podcast llega gracias a Tetrick Oven, ropa y accesorios desde el lado oscuro. Si quieren ver sus artículos, sigan el link en la descripción. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. En la ciudad de Cuenca, Ecuador, la familia Vega Monsalve era muy conocida. El padre, Jaime Vega de la Cuadra, era nieto nada más y nada menos que del gran escritor ecuatoriano José de la Cuadra. La madre había heredado por su parte un antiguo y exitoso negocio conocido como Casa de la Suerte Monsalve. Él mismo tenía varias sucursales en la ciudad. Ahí se podían encontrar boletos de la Lotería Nacional, libros, revistas y en algunos incluso desayunos, batidos y almuerzos. La familia Vega Monsalve tenía una hija mayor que vivía en el extranjero y 2 hijos de 29 y 25 años que vivían en la casa junto a sus padres. Eran personas a los que sus conocidos describían como tranquilas, educadas y de buena familia, muy respetadas en su ciudad. Pero la imagen que la comunidad tenía de ellos daría un vuelco dramático el lunes 18 de abril de 2011, cuando uno de sus familiares recibe un macabro mensaje de uno de los chicos Vega Monsalve. Según los artículos de prensa más dramáticos, en este mensaje se escuchaba de fondo una música lúgubre y la voz del joven solamente pronunció con una voz ominosa la frase: "Estamos en la casa muertos". A continuación, la llamada se colgó. El familiar no supo cómo reaccionar en un principio, pero enseguida se contactó con las autoridades y les contó lo ocurrido. Aunque este fue uno de los momentos más dramáticos de esta historia, la verdad es que el misterio de lo que sucedió con toda la familia Vega Monsalve había empezado días atrás. El 15 de abril de 2011, cuando sus hijos, casi al mediodía de ese Viernes Santo, embarcaron a su madre en un taxi para que vaya a la casa de la abuela a comer el plato típico de esas fechas en Ecuador, la fanesca. 2 horas después, su madre, María del Carmen Monsalve, no regresaba y los hijos empezaron a preocuparse y le comunicaron a su padre lo que estaba sucediendo. Enseguida, todos empezaron la búsqueda. Se dieron cuenta que faltaba el vehículo de la familia. Buscaron sin ningún resultado hasta el sábado, día en que la salud del padre, Jaime, se quebrantó por la desaparición de su esposa. El hecho es que el padre terminó en la clínica, acompañado de sus hijos y su hermana. Cuando ella se acercó, él, con lágrimas en sus ojos, le dijo sobre la situación un comentario: "Aquí estoy para enfrentarlo". Salió de la clínica el domingo
y entonces se dedicó a recorrer las islas donde expendían los productos de la Lotería Nacional en los centros comerciales. Le comunicó a su hermana que lastimosamente no tenía novedades del destino de su esposa. El día lunes, según los empleados de los negocios, los hijos dejaron por la mañana el local que atendían junto a su madre en las calles Gran Colombia y Luis Cordero. Por versiones de los familiares, se sabe que cuando la empleada doméstica llegó al domicilio de los Vega Monsalve, uno de sus hijos le indicó que se podía tomar el día libre. La señora se fue a su casa sin saber que dentro del hogar estaba a punto de suceder una misteriosa tragedia. A eso de las 11 de la mañana, un primo de los chicos Vega Monsalve recibe el ominoso mensaje en su teléfono. Según algunos medios, se trató de una llamada y según otros, solamente de un mensaje de texto. También la frase empleada por el chico cambia según las versiones. Para algunos, este mensaje decía: "Estamos en la casa muertos". Para otros, decía solamente: "Estamos muertos". El hecho es que el pariente dio aviso a las autoridades, como dijimos anteriormente, y no se sabe si debido a las investigaciones que tenían que hacer previamente, o por la burocracia, o simplemente por la clásica incompetencia, la policía llegó a la casa de los Vega Monsalve recién a las 6 de la tarde, 7 horas después de haber sido reportado el hecho. Lo que descubrieron dentro profundizó aún más el misterio. La casa se encontraba en silencio, cerrada por dentro. Sin obtener respuesta al timbrar y golpear la puerta, los policías decidieron romper las cerraduras. Según el fiscal Hernán Flores, al hacerlo, otro hecho les sorprendió. Las alarmas del inmueble estaban activadas. Tras ocuparse de desactivar las alarmas, las autoridades inspeccionaron el hogar. El silencio era espeso. Afuera, algunos familiares empezaron a rodear la casa, en donde se desenrollaban cintas rodeándola, indicando que ahora ese hogar se había transformado en la escena de un crimen. Y es que cuando los agentes finalmente ingresaron al vestidor del dormitorio principal de la vivienda, encontraron un hallazgo siniestro. Acompañados de una botella de licor a medio tomar y algunos cigarrillos, estaban los cuerpos inertes del padre y los dos hijos. Se dice que cerca de la mano del padre y según otras fuentes, en la mano del padre se encontró un revólver calibre 38. La noticia sacudió no solo a la familia, sino a toda la comunidad. Grupos antidelincuenciales se pronunciaban pidiendo más seguridad en la ciudad de Cuenca, mientras otros se preguntaban cuál fue el motivo de estos hechos violentos. Al siguiente día, los medios empezaron a regar la noticia. Ante la insistencia de los mismos y de la comunidad, Rómulo Montalvo, jefe del comando de policía de la SUAY, dio una primera declaración a algunos periodistas. En ella, rindió una primera versión de los hechos. Dijo que posiblemente el padre disparó contra sus hijos antes de disparar contra él mismo. Y no solo eso, sino que dio un dato perturbador al decir: las deudas de la señora Monsalve superarían el $1.000.000, y eso habría provocado la triple muerte de la familia Vega. Desafortunadas declaraciones que causarían más de un rumor. El 19 de abril se agita aún más el avispero cuando el gobernador Leonardo Berresueta, en una entrevista radial, dice que descarta la acción de cualquier delincuente en la muerte de los miembros de la familia, apoyando de esta manera la teoría del jefe de policía.
Para los conocidos, clientes y familiares de los Vega Monsalve, esto iba en contra de todo lo que sabían acerca de la familia, ya que los describían como totalmente tranquilos, católicos y muy unidos. El padre, de hecho, era un ejemplo para la comunidad y su familia estaba rodeada de una buena reputación. Mientras los dos chicos eran conocidos por su parte por ser tranquilos y buenos. Cuando se refirió a ellos, la fiscal de entonces, Margarita Cordero, dijo que los conoció desde muy pequeños, cuando ellos ingresaron a la secundaria en el Colegio Alborada, donde ella daba clases de varias asignaturas y además era vicerrectora. Eran chicos tranquilitos, buenos. Este caso es muy duro para mí. Ellos eran mis alumnos y es muy lamentable su muerte, declaró en la época para la prensa. Por otro lado, la hija mayor del matrimonio, Verónica, era manager en un hotel de Estados Unidos, país al que toda la familia hizo un último viaje en carnaval, antes de la tragedia. A partir de aquí, el caso no hace más que enroscarse como una serpiente en peligro, escondiendo los detalles y sumiendo en el misterio lo que realmente sucedió ese día. Para ahondar aún más en las profundidades del enigma, para el 21 de abril, 3 días después del hallazgo, se publicaba la noticia de que los resultados de la autopsia de los 3 cuerpos eran información reservada. Los cuerpos habían sido sepultados el día anterior en el camposanto Santa Ana. En el funeral, un primo de los jóvenes se puso en la puerta principal de la sala de velación, impidiendo el paso de la prensa y de cualquier persona ajena a la familia. La gente que acudió fue muy poca y ninguna dio declaraciones a la prensa. Para entonces, tanto el jefe del comando de policía como el gobernador de la SUAY cambian las declaraciones que dieron en un inicio y empiezan a hablar de la posibilidad de que los 3 hombres se hayan quitado la vida. El día de la desaparición de la señora Monsalve, se había rastreado una llamada de la madre que se hizo desde el sector Dos Chorreras en las inmediaciones del Parque Nacional Cajas, una reserva natural inhóspita. La policía, mientras tanto, había iniciado el rastreo de la zona del Cajas con 40 policías, perros entrenados y el apoyo de un helicóptero. En tanto, se esperaba el resultado de los exámenes para esclarecer la muerte del esposo y los hijos de Monsalve. Las pesquisas dieron resultado. Ese mismo día, viernes, la señora había depositado $33,000 en una cooperativa de ahorro y crédito de la ciudad. Toda la investigación dio un giro inesperado cuando el 21 de abril se encuentra el vehículo abandonado de la señora Monsalve, justo en las proximidades de la Virgen del Cajas. Adentro se encontraron su cartera personal, sus documentos y su pasaporte. En lugar de aclarar las cosas, este hallazgo confundió más a todas las autoridades. Ahora el paradero de la señora Monsalve era un verdadero misterio. El 24 de abril, el diario sensacionalista El Extra lanzó un artículo describiendo todo lo ocurrido hasta la fecha, y en él se mencionan algunos datos que se contradicen con las versiones oficiales. En primer lugar, se hablaba de un filicidio, es decir, se acusaba al padre de terminar con un tiro en la nuca la vida de ambos muchachos para luego tomar su propia vida. Además, se anotaba la presunción de que la señora Monsalve, endeudada con prestamistas por una suma de casi $1,000,000, habría sido el origen de la tragedia. Según dicen, este dinero era lo que les permitía tener la vida de comodidades que llevaban. Se habló de un secuestro de la madre, y 3 días después del artículo, por fin, el vocero de la familia dio una rueda de prensa. Se trataba del hermano de Jaime Vega de la Cuadra, Felipe Vega de la Cuadra, quien en 2006, durante el mandato del expresidente Alfredo Palacios, fue ministro de gobierno. Una figura importante y con gran reputación en la ciudad y en el país. En la rueda de prensa declaró:
tengo suficientes elementos de convicción y argumentos de prueba que no se los puede divulgar porque son reservados para afirmar que mi hermano no les hizo daño a sus hijos, menos se lo hizo a él. Por Dios, paren las hipótesis. Están destrozando a 2 familias. Dijo también que los últimos familiares que hablaron con la familia desaparecida les habían notado asustados y nerviosos. En una entrevista, la otra hermana del señor Vega, llamada Catalina, dijo: en pocos días a mi hermano Jaime lo han hecho pasar por homicida, suicida, chulquero y jugador. Es inaudito. Él era un hombre trabajador, amante del comercio y del marketing, y sobre todo, demasiado bueno, que como todos nosotros tenía clara formación moral, la que nos dieron nuestros padres. Para entonces se hicieron públicos los hallazgos de la autopsia, que declaraban que los 3 hombres habían tomado sus propias vidas. Pero esto se contradecía con las primeras declaraciones de las autoridades y con algunos artículos de la época que señalaban al padre como el verdugo de sí mismo y sus propios hijos. En la revista Avance se publicó un artículo que daba más datos enigmáticos. En primer lugar, no se encontró ninguna huella de violencia en los cuerpos, aparte de los orificios de bala. O al menos eso es lo que decía el reporte. Si esto fue así, entonces nadie atacó a la familia. Además, se menciona que la fiscalía tenía en su poder una carta donde la madre pide perdón a la familia por lo que iba a hacer. Esta carta no era la original, se había conseguido gracias a las marcas dejadas en la hoja de abajo de la carta que escribió la madre. Esto nunca fue confirmado por ningún familiar o allegado. Las versiones de este caso son varias, pero todas tienen contradicciones dentro de sí. La versión que el ex ministro, hermano de Vega, sostiene ante la prensa, insistiendo que a su hermano le quitaron la vida criminales, tiene un gran agujero. ¿Con qué fin se hizo esto si en la vivienda se encontraron todas las pertenencias de valor y además las puertas estaban cerradas por dentro? Asimismo, la versión de que el padre de familia tomó la vida de sus hijos no tendría sentido si nos ponemos a pensar que ninguno de ellos puso resistencia ni había signos de lucha. ¿Se habrían dejado quitar la vida tan fácilmente solamente porque su padre se los ordenó? Si se trataba de un sicariato, como sostienen algunas teorías, por las deudas que mantenían supuestamente, igualmente se hubieran encontrado signos de resistencia o tortura, pero no las hay. Se habló también del posible secuestro de la madre desaparecida hasta la fecha, pero hasta ahora nadie ha pedido un rescate por ella. Detrás de todo, siempre queda la sombra de las declaraciones iniciales que dieron las autoridades acerca de una enorme deuda. Sin embargo, esto quizás es lo que más sentido tendría. Permítanme exponer mi teoría. Una familia totalmente endeudada, sin posibilidades de pagar lo que deben, con unos negocios que no les daban los réditos suficientes, se ven de pronto amenazados por los prestamistas o chulqueros. En su desesperación, mirando que sus vidas corren peligro y que toda la reputación de ellos y de su familia, que estaba incluso ligada a la política, la madre toma una decisión desesperada. Hace un pago para calmar los ánimos de los chulqueros, o quizás hace un pago para que alguien finja su desaparición. O también cabe la posibilidad de que luego del pago haya decidido escapar sola, y por eso escribió una carta pidiendo perdón a su familia. Si logró realmente escapar o si fue interceptada por los prestamistas en el camino, es algo que se mantiene en el misterio hasta el día de hoy, igual que su paradero. Como sea que haya sido, padre e hijos, enfrentándose a esta situación, viéndose perdidos y abandonados por su madre, deciden tomar otra dura decisión: terminar con sus propias vidas. Que los prestamistas hayan terminado con ellos
es muy poco probable, dada la falta de indicios de violencia y sobre todo, la prueba más truculenta, la llamada en la que uno de los chicos advierte a la familia lo que encontrarán al ir a su hogar, a todos muertos. La última posibilidad, aún más oscura, es que las autoridades hayan echado tierra de lo que realmente pasó, dando una versión oficial que limpiaba el nombre de la familia. Todas estas, como les dije, son hipótesis, y la verdad se la llevaron a la tumba los implicados. O quizás la madre, si logró escapar con vida, la tiene aún en su cabeza, atormentándola cada día. Una verdad que se pierde, diluida en las noticias falsas, en el chisme y muy posiblemente en el ánimo de una familia por proteger su reputación, su nombre y su legado. Pero como sea que haya sido, lo único cierto es que el misterio nunca será resuelto. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del Caos, Patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.